Es un placer en este momento darle la bienvenida a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos. ¿Cómo le va, Raquel? Úrsula hasta la salud aquí en Radiográfica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Le digo Raquel o le digo Kelly? Kelly es mi sobrenombre. Mi nombre es Raquel Kismer de Olmos. Y Bien, Kelly es como todos me conocen, así que bien. Con ambos se siente cómoda. sí, sí, perfectamente. Sobre Muy bien. todo con Kelly, que es como todos me llaman. Muy bien, vamos con Kelly entonces. Quedan 8 días de esta campaña. ¿Cómo están viviendo, cómo están atravesando desde el equipo de gobierno estos días, Raquel, Kelly? Y son días, es lo mismo, Raquel. Días muy intensos y muy ansiosos, ¿no? Eso, porque la verdad, toda campaña electoral es importante para el fortalecimiento de la democracia, pero la verdad que esta también tiene características muy especiales, ¿no? Ujú. Porque confrontamos con una fuerza política que la verdad nos retrotrae a etapas muy tristes y difíciles de la Argentina. Ujú. De hecho, el discurso en torno muy particularmente al tema sobre el cual usted se ocupa, que tiene que ver con el trabajo, los derechos sobre el trabajo, los derechos laborales, es algo que ha estado muy en agenda, no solo lo diría en el último tramo, sino también en toda la campaña, también con las otras candidaturas previas. ¿Cómo evalúa o qué analiza de ese discurso que ha avanzado de alguna manera, en mi modo de ver, sobre la retracción de derechos? Un discurso habilitado que antes no estaba. Sí, estaba embosado, ¿viste? Con la idea de la reforma laboral, la modernización en algunos casos. Estaba embosado un aspecto donde ellos en realidad lo que estaban planteando era conculcar derechos. Mm, Con mi ley esto se ve mucho más claramente porque además los denomina privilegios. mm, Y la verdad que cuando uno habla de privilegios, habla de algo que tiene que eliminar, ¿no es mm, cierto? Digamos, en general que tienen una enorme carga negativa. Y confundir derechos con privilegios es algo extremadamente peligroso y además tiene por objeto distraernos de dónde están los verdaderos privilegios. mm, ujú, Nosotros creemos que efectivamente en esta campaña electoral uno de los centros del debate son los derechos laborales. mm, Si consideramos al ser humano una dignidad y al trabajo como el gran ordenador social, desde nuestra concepción el trabajo tiene que estar asociado a un sistema de derechos. Para ellos, como lo dijo muy claramente Mauricio Macri, el trabajo es un costo y en consecuencia tiene que minimizarse. mm. Em, ¿Cree en este sentido que este discurso cala en este momento, en este contexto de la Argentina por algún motivo en particular? Y quizás en la pregunta va un balance sobre el estado de la situación, porque uno diría, bueno, quizás antes esto no calaba, ahora hay una situación particular, digamos, difícil, quizás para muchos asalariados y asalariadas, en el caso de que incluso se tenga un salario, ¿no? Efectivamente, yo creo que eh, hay una situación en la Argentina que se presenta prácticamente desde la década del 60. No hemos podido penetrar un nivel por debajo del 32% de informalidad en el trabajo. Es decir, que hay un porcentaje que en este momento es más alto, 35, ronda entre 35 y 37% de trabajadoras y trabajadores sin derechos, informales. Ahora, ¿esto cómo se resuelve? Se resuelve trabajando para incluir a ese colectivo de trabajadoras y trabajadores en el sistema de derechos, no eliminando
los derechos de quienes tienen un trabajo formal. Esa es la discusión central. Nosotros podemos decir, la verdad, que en esta gestión, a pesar de las enormes dificultades que hemos atravesado, hemos logrado un récord histórico en creación de trabajo y en particular de trabajo formal en el sector privado, con un mínimo de desocupación. Esas dificultades que hemos atravesado, empezando por la enorme herencia de endeudamiento externo que nos dejó la gestión de Mauricio Macri, junto con 44 de sus 48 meses de gobierno destruyendo empleo y destruyendo capacidad adquisitiva de los salarios, digamos, teníamos clara esa herencia y cómo revertirla. Lo que nosotros no sabíamos es que íbamos a tener que atravesar una pandemia, y cuando salíamos de la pandemia, una guerra que impactó gravemente sobre los niveles inflacionarios, reinstalando la inflación en el mundo y mucho más en la Argentina, donde es un problema de carácter estructural, y luego esta enorme sequía, la peor en 100 años, que nos redujo un 25% la capacidad exportable de la Argentina, afectando la disponibilidad de divisas del Banco Central y consecuentemente debilitando el peso, favoreciendo nuevamente el rebote inflacionario. Es decir, estas condiciones han afectado indudablemente los ingresos de las y los trabajadores. Ahora, resolver esto es resolverlo con más producción nacional y con más trabajo argentino, no con fórmulas mágicas como la dolarización, que quiere decir, miren, vamos a destruir el Banco Central de la República Argentina porque los argentinos no sabemos gobernarnos y nos vamos a subordinar a la Reserva Federal de Estados Unidos, de manera que de ahí en más, en vez de tener una moneda propia con las dificultades que tiene, que nos obligan a mejorar indudablemente, no, vamos a depender de un gobierno del exterior y de sus intereses para definir en gran medida la política económica argentina. Kelly, ¿qué tal? La saluda Leonardo Martín, ¿cómo le va? Le consulto por la agenda propositiva que está teniendo el gobierno nacional respecto al mundo del trabajo, ¿no? Veo, por ejemplo, en las últimas semanas se ha dado el debate por la reducción de la jornada laboral, también hubo anuncios respecto a los trabajadores de aplicaciones, de delivery puntualmente, hay en el Congreso también algunos proyectos por ampliación de licencias, bueno, digo, ¿no? Como para hacer, contrarrestar un poco todo ese discurso que hay, que existe, de quita de derecho como forma de generar más empleo, ¿no? Cuando en realidad es esto también, ampliar lo posible. Claro, efectivamente, mira, cada etapa en la que han destruido derechos con la excusa de ampliar la oferta laboral, la realidad es que han empobrecido a toda la sociedad, destruido empresas y destruido empleo. No hay bienestar del conjunto de la sociedad si no está asociado también al bienestar de los y las trabajadoras. Y como vos decís, nuestra aspiración para generar ese bienestar general es seguir ampliando los derechos de las y los trabajadores. El tema de la duración de la jornada laboral es uno de los resabios donde la Argentina está más atrasada. La ley es casi de 100 años atrás, 48 horas semanales es una carga laboral que ya muy pocos países mantienen, y nosotros propiciamos y apoyamos que el Congreso llegue a un acuerdo que permita reducir esa jornada laboral, y lo que hemos planteado son, desde nuestro punto de vista, dos condiciones. Una, que sea de un modo progresivo, y la otra es que le dé un alto grado de libertad a la negociación tripartita para que se pueda adaptar la jornada laboral a las condiciones de cada sector de actividad por la heterogeneidad que tiene
nuestro sector económico. Ujú. Y lo mismo en relación a las licencias. Es un debate que ya tiene despachos de comisión. Nos gustaría muchísimo que se pudiera avanzar, porque también en eso la Argentina tiene un retraso significativo. Necesitamos un mayor equilibrio en lo que son licencias parentales, que acá están todavía asignadas por una concepción extremadamente digamos, de la sociedad Cuanto patriarcal. menos desigual, claro, ahí está. Y, Sí. y de las apps, Exactamente. y del proyecto, bueno, que de este prueba piloto que va a comenzar en principio en unas semanas, ¿qué nos puede comentar acerca de los trabajadores de plataforma? Que entendemos que muchos jóvenes Dejamos de tienen escucharla. otro... A ver si podemos retomar el micrófono. No sé si se apagó. Yo Ahí la está. verdad que... bárbaro. Ahí se Puede escucha. ser porque ingresan algunos mensajes, pero yo no Mm. muevo el celular, ¿eh? Perfecto, ahí la escuchamos perfecto. Bárbaro. Yo lo que digo es que es evidente que hay un cambio cultural en los más jóvenes, ya no ingresan a un trabajo para pensar que en ese trabajo van a evolucionar y quedarse por toda la vida, y que muchos, digamos, priorizan mayores grados de libertad e independencia. Lo que nosotros les estamos planteando es que es necesario avanzar en mayores grados de derechos y protección. Y, por ejemplo, los que trabajan en plataformas bajo el formato del monotributo ya tienen algunos derechos, como por ejemplo una jubilación o una prestación básica de salud. Pero si tienen un accidente en la calle, eso no está cubierto. Y por eso es que le vamos a dar por 2 meses en prueba piloto un seguro por parte de Nación Seguros, para tener una evaluación de esa situación, más una serie de decisiones de infraestructura, de transporte, que le faciliten las condiciones con las que están moviéndose en la actualidad. Ministra, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Quería hacer una ¿Qué tal? pregunta, muy bien, una pregunta sobre un poco los índices que entregan el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, la tasa de desocupación de Argentina, que el segundo trimestre fue de 6,2% según el INDEC, que es una tasa bastante baja si comparamos con la región, ¿no? Brasil, que recién se recupera después de una reforma laboral violentísima que vivimos 2016, los 4 años de gobierno Bolsonaro. Bueno, estamos ahora con 8%, lo que se considera una tasa muy baja para Brasil. Bueno, si miramos la de Argentina, que es 6,2, es más baja aún. ¿Por qué hay una sensación en la sociedad de que el trabajo, el empleo o la economía no están andando? ¿A qué se debe eso si tenemos números que no lo confirman, ministra? A la alta inflación, que evidentemente erosiona los ingresos. Ese es el problema que tenemos, y desde ese punto de vista, digamos, nosotros hoy sostenemos la paz social en base a 3 pilares. Uno, la creación de empleo, que todavía se mantiene dinámica, e incluso tenemos varias provincias que podríamos definir de pleno empleo. La segunda tiene que ver con... ¿Cuáles son, ministra, esas provincias? Y fundamentalmente, por ejemplo, provincias con minería como Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero. Quiero decir que tanto la recuperación del turismo, del comercio y de la construcción fueron factores muy importantes para la recuperación del empleo también. Y algunos más estructurales asociados al desarrollo de energía y minería. Bien. En Decía cambio, 3 se elementos. vio afectado... Sí. Sí, perdón, ahora sigo. Y se vio muy afectado el complejo agroindustrial por la sequía.
Mm. Yo le decía que hay tres columnas. Una, la capacidad de creación de empleo de nuestra economía, que todavía se mantiene dinámica. La segunda es la negociación salarial, que para los sectores formales tenemos las paritarias, que la verdad son un ejemplo en el mundo, y que en virtud de la alta inflación estamos homologando acuerdos paritarios por periodos muy breves, solo de 3 meses. La tercer columna es la existencia de un conjunto de ingresos complementarios para los sectores informales, como son la asignación universal por hijo, que reemplaza lo que es el salario familiar en los sectores formales y que también alcanza algunos sectores registrados como monotributistas. La tarjeta alimentar también, que es para aquellas familias con bajos recursos con niños de hasta 14 años. Programas de ingresos complementarios como el Potenciar, son toda una batería también de políticas que nos permiten asistir a los sectores no formalizados. Kelly, le pregunto por dos conflictos, uno de estos días y otro un poquito que ya lleva un largo tiempo. Uno es el de Danica, ¿no? Danica Villa Mercedes, que esta semana, bueno, ha habido una comunicación de la empresa a partir de un reclamo salarial de los trabajadores. Y después de Lácteos Vidal, ¿no? Que también ha sido como muy emblemático en el último periodo. Bueno, quería eso, conocer su visión, su opinión sobre esos dos conflictos. Mira, el conflicto de Danica está centrado, vos sabés que Danica tiene dos plantas, una en San Luis y otra en Lavallol. Sí. Lavallol llegó a un acuerdo, San Luis no acepta ese acuerdo y llevó a que la empresa planteara la suspensión de sus actividades en la planta. No hay ahí, digamos, retraso en los pagos salariales o de indemnización. Lo que no hay es un acuerdo de carácter salarial. El tema lo viene llevando la delegación gremial local, pero está interviniendo ahora también el gremio de aceiteros a nivel nacional. Y nosotros colaborando, viendo qué beneficios desde el punto de vista estatal podemos dar para resolver el conflicto favorablemente y lograr la reapertura de esa planta. En relación a Lácteos Vidal hay una posición política muy agresiva de la propietaria de la planta y el conflicto se transfirió a los tribunales, donde nuestro Ministerio de Trabajo Nacional se ha presentado junto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, poniéndose a disposición de la justicia para ver si podemos colaborar, pero ahí hay posiciones, digamos, políticas e ideológicas que hacen muy difícil el acuerdo por parte de la empresa, ¿no? La CGT publicó un documento esta semana, la Unidad para el Desarrollo de la Producción y el Trabajo, elaboran 15 puntos, piden a ambos candidatos que expresen posición al respecto y hay una serie de elementos que justamente tienen que ver con la defensa del derecho de las y los trabajadores. ¿Cuál es su mirada? Mira, la verdad que nosotros coincidimos muchísimo con esos 15 puntos. En cambio, el sector de la Libertad Avanza, por un lado, emboza más su planteo, que ya vuelvo a recordarles que lo denominan privilegios laborales, los derechos, pero además ellos están planteando algo como si fuera novedoso, que es de lo más antiguo de la humanidad, ¿no? Ellos dicen, no, tiene que haber una negociación uno a uno entre el trabajador y la patronal. Y todos sabemos que en una negociación uno a uno del trabajador con la patronal no hay negociación. Hay necesidad de que el trabajador acepte por adhesión la imposición de la patronal. La única manera que ha encontrado la humanidad de equilibrar un poco la cancha en términos de cuál es el poder de negociación entre el trabajo y el capital es organizando a los trabajadores gremialmente. Ahí es donde hay una capacidad
de acercarse a un equilibrio mayor en las relaciones de poder, ¿no? Entonces, lo que ellos están planteando con la negociación uno a uno es volver a la explotación, es mayor explotación, es volver a la esclavitud directamente. Vengan y adhieran a lo que se les impone. El tema de los potenciar trabajo que ha sido anunciado vía, bueno, boletín oficial, que a partir de enero pasarían de la órbita del Ministerio de Trabajo, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo, que se modificaría. ¿Podría explicar mejor de qué se trata esta idea? Mira, la idea está asociada a una serie de iniciativas que la verdad hay que reconocer vienen siendo siempre impulsadas muy fuertemente por Sergio Massa. Desde el decreto 514 de Puente al Empleo, eso se copió también, se impulsó para el 551 para el área rural y ahora la ley que está con media sanción del Congreso, la ley de empleo PYME. La idea es ir transfiriendo a los trabajadores y trabajadoras que están en el ámbito informal a puestos de trabajo con derechos. Y para eso, la verdad que articular todo en el Ministerio de Trabajo, donde nosotros tenemos una serie de programas de capacitación en oficios, recapacitación, entrenamiento y orientación laboral, e incluso, digamos, programas de vinculación y además un despliegue de carácter federal muy importante, porque nosotros, el ministerio nuestro tiene AT prácticamente 60 en todo el territorio, desplegadas en todo el territorio nacional, que son parte del ministerio y desarrollan los mismos programas, lo cual nos permite llegar a los sectores más vulnerables, a los que cuesta más vincular con la acción del Estado. A eso le sumamos que tenemos más de 600 convenios con municipios para la conformación de oficinas municipales de empleo, que también desarrollan todos los que son nuestros programas de capacitación y entrenamiento. Y trabajamos además coordinadamente con el Consejo Federal de Trabajo, que son las 24 jurisdicciones provinciales, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos una estructura que creo que puede darle, junto a la sanción de la ley de empleo PYME, un mayor vigor a esta política que impulsa Sergio Massa de transferencia e incorporación de los trabajadores y trabajadoras informales al mundo del derecho, de los derechos. ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo, pienso, con las trabajadoras y trabajadores que tienen un potencial trabajo, pero que están insertos en cooperativas? No, las cooperativas forman parte de la economía popular y nuestros programas son de fortalecimiento de las cooperativas. Nosotros no queremos que la economía popular sea una economía asistencial, queremos que sea una economía de carácter competitivo, de otras características, solidaria, pero que tenga capacidad competitiva. Mira, ayer mismo estuve en La Matanza, en una cooperativa a la cual nuestros programas le han permitido equiparse con una línea de producción para la recuperación de plásticos. Forman parte de una red que nosotros impulsamos mucho, porque además se cruza con la tarea ambiental de recuperadores de residuos, digamos. Tanto esta es de plásticos, hay otras que tienen que ver con el vidrio, ¿no? Y a las cuales nosotros equipamos, ayudamos, fortalecemos para que puedan articularse. Esta, por ejemplo, el plástico están haciendo desde artículos para colegiales, baldes que exportan a Bolivia, a Chile, a Paraguay, perdón, Bolivia, Paraguay, juguetes, y con la de vidrio, la verdad que han logrado un grado de articulación
con las empresas que trabajan y recuperan eso, digamos, para la fabricación de envases. Es decir, la idea es que cuando uno habla de economía popular, no hable de mantener a la gente en condiciones de miseria, hable de una economía solidaria, pero competitiva y que puede darle una buena retribución a sus integrantes. Es la ministra de Trabajo de la Nación con quien hablamos, Kelly Olmos. Por último, Kelly, estamos a 8 días de las elecciones. Un mensaje que quiera dar, ¿qué diría sobre este último tramo y sobre lo que va a pasar el 19 de noviembre? Mirá, yo pertenezco a una generación donde las políticas neoliberales que siempre tienen las mismas características, que son especulación financiera, fuga del capital al exterior y endeudamiento externo para financiar la fuga, que nos dejan siempre más pobres y endeudados por generaciones, tenían que imponerse por la vía de los golpes militares. Después las vimos imponerse por la vía de los golpes de mercado. Luego por la vía del cinismo y embosando sus propuestas como en el 2015. Vamos a dejar lo bueno, vamos a modificar lo malo. Ahora las vemos incluso tratar de competir en el marco democrático asociados a los mismos poderes herederos de la dictadura militar, como lo que expresa la señora también Villarroel, para decirnos que somos un pueblo que no es capaz de gobernarse a sí mismo, que tiene que consultarle a los ingleses sobre quién debe gobernar Malvinas o destruir su propio Banco Central y su política monetaria para subordinarse a la Reserva Federal de Estados Unidos y a la moneda de ese país para gestionar este país. Eso, como dijo el Papa Francisco, son políticas que, como el flautista de Hamelin, lo único que van a hacer con su magia es ahogarnos a todos. Yo le pido, sobre todo a los más jóvenes, que no han tenido que sufrir lo que sufrimos nosotros en la dictadura militar o en la crisis del 2001, que escuchen a sus padres, que escuchen nuestra experiencia, que no quieran hacer caso a esas situaciones y que apuesten a la única alternativa posible, que es la de fortalecer la producción nacional, el trabajo argentino, la educación, la construcción de universidades a las cuales poder que puedan acceder todo el pueblo argentino en cualquier lugar donde quiera desarrollarse para agregarle valor a nuestra producción y poder construir una patria que sea justa, libre y soberana. Y eso se alcanza el próximo 19 de noviembre votando a la fórmula que encabezan los compañeros Sergio Massa y Agustín Rossi. Le agradecemos mucho este paso por Radiográfica. Estamos en contacto. Gracias. No, a ustedes por haberme convocado.